este año, el 2025, va a ser especial porque es un año plenamente electoral. En la mesa ya tenemos a nuestro amigo Tomás Lombana. Oh, Harvey, un placer, es un honor que me hayas tenido en cuenta para charlar y mirar lo que nos depara en Colombia y en la región, porque también vale recordar que las elecciones aquí van una detrás de la otra. Entonces creo que abrir estos espacios de la discusión de temas de conceptos, metodología, entender un poco los datos, que es a lo que me dedico yo, pues siempre será bienvenido, yo creo que para la gente que trata de entender muy bien cómo se mueve esta política nacional, local y regional. Bueno, y acabaste de decir algo para entrar en materia. Mire, muchos ejercicios hacen precalentamiento en este tiempo, ¿no? Todos los gobernantes van a querer influir y los políticos grandes van a querer influir en las elecciones a Congreso y presidente. Quiero hacer el comentario también que en esta mesa vamos a poder escuchar el análisis de Ángel Becasino. Acuerde que él fue el estratega de Rodolfo, argentino, el que manejó, digamos, estratégicamente la de Rodolfo Hernández. Lo primero que tenemos que separar es los grupos grandes de políticos. Sí, Sí, estoy completamente de acuerdo y para reforzar un poco lo que estabas diciendo, recuerde que ya se está hablando de un grupo de exgobernantes, exalcaldes y exgobernadores. Ahí entran dos grupos para seguir en la corriente de lo que estamos conversando. Los exgobernantes, como que de ahí posiblemente salga un candidato y es un grupo y se quitan lo izquierda, derecha y centro. Y los que hoy en día están en el poder, que son los que tienen de alguna forma el Estado a su disposición y piensan y creen que pueden ejercer una presión sobre las votaciones que nos deparan dentro de 2 años. Entonces yo creo que ahí salen como dos grupos, unos activos políticamente y unos activos desde la administración políticamente. inevitablemente van a influir porque primero manejan presupuestos y segundo ganaron sus elecciones hace un año y digamos que tienen un caudal electoral que algunos lo van a aprovechar de mejor forma que otros. Y esto es estratégico. Para decirte que la mayoría de las capitales grandes están pensando en poder colocar en Congreso sus alfiles. O sea que van a ser actores principales, inevitablemente. Con toda seguridad que los expresidentes van a participar en esto. La fortaleza y la influencia que van a tener estas personalidades públicas seguramente va a determinar qué va a pasar. Pero igual estamos en el juego de cuáles son esas figuras y cuáles de ellos empiezan a ser los fusibles o los famosos fusibles que se van quemando en el camino, que les va acabando la gasolina y van quedando rezagados. Y como son expresidentes, pues van empujando a todo el que le ocurra. Ellos ya jugaron ese papel y después a ver cómo va a quedar el abanico. Sin lugar a dudas, esto lo vamos a tener claro. Faltando los últimos 8 meses nos damos cuenta cuáles aguantaron y la gasolina hasta allá, hasta donde llegó. Pero de todos modos, el caso de Colombia llama mucho la atención, es la premura con la que quieren salir ciertos candidatos. ¿Por qué quieren darse a ver desde ya? ¿Será que sus niveles de conocimiento son muy bajos, sus niveles de imagen negativa le quieren dar la vuelta? No sé, es extraño desde mi punto de vista la gran velocidad que está cogiendo la campaña presidencial en Colombia y con la influencia de estos otro grupo que estamos hablando que son expresidentes. Bueno, Tomás, lo que pasa es que, mire, ayer yo hablaba con un grupo político y lo que están visualizando es que empiezan en un proceso de posicionamiento. La primera premisa, nadie vota por alguien que no conozca bien. Entonces todos quieren entrar en un proceso de conocimiento. Nadie vota por alguien que no quiera. Esa es la otra, ¿no? La mala imagen y la buena imagen va a jugar un papel importante. Ese es otro problema. Sí, Claro, señor. entonces, mira, el posicionamiento va a jugar y ahora en esta etapa de campaña, en este momento, pues está el de posicionamiento principalmente, más que proselitismo. Y les decía, mire, nadie va a aguantar sostener, y lo decía el año pasado, sostener 2 diciembres. Pues voy a llegar sin gasolina. Y agréguele que el flujo de dinero desde el Estado a los departamentos y a las ciudades está restrictivo, con mucho control, mucho manejo, no tienen las libertades de otros momentos. Pues eso se nota y eso puede llegar a mover un poquito el tablero electoral. Esta primera pantalla que te estoy compartiendo, pues muestra el presidente Gustavo Petro, que inevitablemente está en campaña. Vamos a ver, producto del análisis, si le está funcionando o no le está funcionando. Pero están los otros presidentes también, que están metiéndole la mano a eso, ¿no? Que se vuelven activos y algunos dicen inclusive, no, yo no participo en política, pero por debajo usted sabe que sí. Y vamos a hacer el análisis primero, el primario, gobierno.
porque se divide básicamente primero continuidad, y en este caso los favores de Gustavo Petro, seguramente está ahí, la buena imagen o la mala imagen va a jugar un papel, y lo otro de cambio. ¿Quiénes llegan al cambio? Hay cambios extremos, digamos que pasar de izquierda a derecha, de un lado al otro lado, que es lo que están hablando algunos que no se quiere hacer cuando uno escucha a los amigos afines al pacto histórico para poder hablar en propiedad ya, y los de la derecha que dicen allá en la otra esquina, que dicen no, es que esto no puede seguir así como va. Y la opinión pública, que falta un trayecto muy largo, pues es la que al Sí. final va a decidir, porque todos tienen estructura, pero la mayoría dependen de la opinión pública. Ahí en ese cuadro está dibujado más o menos en una votación, en un caudal electoral de 22 millones, pongámoslo ahí para no entrar en esa discusión. Está bien el número. Aproximadamente 6.6 podrían significar alrededor del 30%. La izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, ha mantenido un grupo de personas que todavía emocionalmente, digamos así, ideológicamente son muy afines. Le ponemos el 30% pensando que inclusive el gobierno va a mejorar indicadores, ¿no? Van a empezar a mostrar este año, acuérdese, se acumuló un dinero que no se gastaron, seguramente en este año va a entrar a gastarse. ¿Qué tanto va a pesar gobierno, Gustavo Petro, en ese caudal electoral? ¿Qué tanto va a incidir él? Muchísimo, muchísimo. Y usted es un valiente en poner una cifra redonda y no hablar de un gap de votos. Porque yo le podría decir que eso puede estar entre casi los 7,5 o 8 millones de votos y posiblemente pueda caer hasta 4 o 5 millones de votos. Cualquiera de los dos extremos, siendo pesimistas, es muy bueno, porque usted está arrancando con 4 millones de votos como base de fieles. Si quiere, bájelo de los 6.6 que usted tiene a 4. Pues venga, un segundito. Tiene muchísimo el recorrido, tiene 40% de la mitad de todos esos votos mal contados. Entonces, a mí el hablar del número del 6.6 sobre los 22 millones de votantes me parece que es un número razonable, es un número lógico a la altura. La lógica para encontrar esto es tal cual el mismo modelito con el cual yo he jugado varias veces que salen las mediciones del presidente, que es su aprobación, porque o son esos votantes, o son esos opinadores, o esa ciudadanía que de alguna forma está conforme con lo que está haciendo el presidente, y eso de alguna forma lo van a tratar de recoger. Los que van a estar trabajando en esas campañas deben estar midiendo eso constantemente y midiéndolo muy bien. Entonces es muy atractivo ese dato, y yo creo que a cualquier contrincante que vaya a ser el segundo o el primero que vaya a concursar contra un candidato de él, tiene que saber muy bien que lo tienen que traer con una base lo más cercana posible, también a esos 4 o 7.5 millones de votos. Pero es que, O sea, tiene que Tomás, arrancar con las mismas bases. pero eso va a depender mucho de lo que pase en gobierno este año, de lo que la Correcto, y gente. el siguiente. Con eso no se gana, pero con eso se mueve la balanza de una forma muy interesante. Es el que más moneditas tiene para mover la balanza. Entonces se vuelve muy interesante. Agregando un poco lo que estabas diciendo, el presidente termina mal y yo te puedo decir que él termina con, mirándolo en votos, con 3.5 o 4 millones de votos. Mal. Y son muchos votos, ¿no? Y son muchos votos. Para recostarnos a cualquier campaña A cualquier campo, es mucho, es es mucho, mucho. Ese es el es la peor de verdad. los escenarios para mí, el presidente. El Ahora, presidente no va a caer de ese 30, entonces tendría que terminar muy mal la cosa, pero no va a caer de ese 30 posiblemente. Ya lleva 2 años así, lo más seguro es que termine 2 años así. Que sean capaces de darle vuelta a esto, la aprobación aumente. Yo creo que se acerca a ese 6.6, 7, 7.5 millones de votos. Ahora bien, si él termina con una muy buena imagen y realmente termina con 6.6 o 7 millones de votos, les digo, posiblemente el que ponga presidente es Gustavo Petro. bueno, Si él termina con una imagen muy buena, sin lugar a dudas, él va a poner su sucesor. No me cabe la menor duda. Lo que pasa es que uno no ve eso en la narrativa de la presidencia o que sean capaces de darle vuelta a lo que está pasando actualmente. y además porque de alguna manera se tendrían que corregir muchas cosas que no sé si estén interesados en corregirlas, ¿no? No sé si alcance a seducir ese grupo de indecisos, porque aquí van a jugar esos indecisos que son los que finalmente siempre deciden para dónde vamos a pegar. Pero mire, ahí hay una cifra, 8.5 millones de votos sacó Gustavo Petro en primera vuelta. Hay dos cosas, ¿no? O él se la juega para primera vuelta con tanto candidato, si van divididos los otros candidatos y pasa a primera vuelta, tiene un problema. Y es que él puede pasar a primera vuelta, pero la desfavorabilidad en imagen no le da para ganar. Allá va a haber un cálculo estratégico, ¿no?
si él Sin lugar decide a dudas. poner su candidato en primera vuelta, o él decide tirar sus candidatos, sumar votos, digamos así, afectos, para poder en segunda vuelta decidir elección. Eso es un tema estratégico. Él pasa primera vuelta a segunda vuelta con 8.5 y él gana en segunda vuelta con 11.3. Pero ese paso a segunda vuelta es definitivo. ¿Quién va a pasar? Por eso, volvamos a mirar esto con ojos críticos de cuando fue la elección presidencial. Los 8.5 millones de votos fueron de él y lo que le sumara Francia Márquez, digámoslo como la figura que la manejaron. Uno tendría que decir que algo de la maquinaria de algunos expresidentes jugados con él, de algunos líderes también, pongámosle que la diferencia del 8.5 a los 11 sea cuando desaparecen las otras opciones. Entonces, la base es el 8.5. Quiere decir que si ese 8.5 él realmente tiene 7 millones de votos, que es tu análisis del 6.6, quiere decir que este loco tiene entre el 80 y el 85% de su votación otra vez asegurada en el mejor de los escenarios. El mejor de los escenarios, ojo con eso. Ahora bien, el peor de los escenarios, estamos diciendo que tiene la mitad de sus votos. Ahora bien, castíguelo como usted quiera, en que no se endosa, en que ya es un cuerpo ajeno, sigue siendo el caballito que va adelante, olvídese. Ahora otra vez la pregunta, ¿qué va a pasar en segunda vuelta? ¿A quién él, si no pasa y si decide no colocar su alfil en primera vuelta para pasar a segunda, ¿a quién le va a recostar los votos? Aquí falta en la ecuación, ¿qué va a pasar con Juan Manuel Santos? Yo no sé qué jugada quiere hacer. A él le achaca poco que es, digamos, una de las cabezas detrás del triunfo de Gustavo Petro y uno al final uno entiende como que sí fue así porque mucho del al filo colaborador de Juan Manuel Santos está realmente alrededor del gobierno de Gustavo Petro. Él se queda atrás del telón, pero maneja los hilos muy, muy bien. Mire, César Gaviria, ¿cómo es la capacidad de influencia? Y los conservadores tampoco, por eso no aparece un conservador aquí en los expresidentes. ¿Quién sabe los conservadores dónde estarán escondidos o estarán detrás de? Yo creo que están detrás de Juan Manuel, de pronto me atrevería a decir. El tema de César Gaviria, pues lógicamente se nota también su influencia en un tema administrativo de Estado, porque están también muchos alfiles de él, muchos liberales que uno sabe que son de trapo rojo. Pero Tomás, el trapo rojo que hay ahí no es muy cercano a Gaviria, ¿no? Se ganaron su Aprovechemos, espacio. oiga, aprovechemos que Andrés Manuel Jiménez está aquí con nosotros, hombre, y primero a saludarlo. Él es el inteligente de este grupo, el de la Sí, inteligencia señor. electoral. Poco indispuesto, un poco enfermo, pero cumpliendo el compromiso y con mucho gusto estar acá a esta invitación de Harvey y este panel tan interesante. Así como en el 2002 Álvaro Uribe de alguna manera partió la política en Colombia, en el 2022 lo hizo Gustavo Petro. El análisis que hacía Tomás ahora con la información que vos posteas ahí en esa lámina es diciente. Está claro que hay un porcentual de una votación muy fuerte, un caudal electoral que viene en ascenso. Acuérdese que no es la primera elección de Gustavo Petro, era la tercera y las estadísticas muestran que siempre ha estado en ascenso. Ellos pues de alguna manera sienten o pensaban que podían haber ganado en primera vuelta. Era como su misión, su meta principal. Y de alguna forma sintieron un golpe fuerte cuando no ganan en primera vuelta y se tienen que enfrentar en segunda al ingeniero Rodolfo. Pero yo coincido y pienso que el progresismo llegó a Colombia para quedarse, a pesar de lo negativo que pueden mostrarse las encuestas. Pero recuerde que es una izquierda progresista con la primera vez con tanto poder, con tanta burocracia, con tantos millones en contratación. Pensaría que de alguna manera soterradamente se vienen organizando. Y adicional que ellos son una colcha de retazos. Recuerde que el pacto histórico cuando llegó por primera vez se reunieron más o menos unas 15 organizaciones entre partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales que hoy en día ya tienen una visibilidad mayor para nosotros, para el resto, que hoy en día tienen una fuerza y tienen una participación directa, porque Gustavo Petro les ha dado participación en el gobierno. Siento que va a continuar, que es claro que va a ser referente, comparto lo que decía Tomás, que de pronto no, a primera vuelta no es suficiente, tendrá que ver qué pasa para segunda vuelta, pero el caudal electoral del progresismo es fuerte, es muy fuerte. Y siento que hoy tienen una madurez política diferente a la que tenían hace 4 y hace 8 y hace 12. Hoy han aprendido a soltar esas diferencias para comportarse como un grupo. 9
partidos políticos o partidos políticos estén decidiendo soltar para convertirse en uno solo, más allá de una coalición donde todos eran jefes, eso demuestra un avance significativo, algo que la derecha tiene que entender y el centro también tiene que entender. Andrés, una pregunta que aquí la estábamos analizando también. Él pone candidato para poder pasar a primera vuelta porque lo que se dice es que a Petro no le alcanza para poder poner presidente de cuenta de él. Como no le alcanza a Uribe también, que lo vemos muy activo, ¿no? ¿Cuál sería la estrategia? Acuerde que hay como 40 candidatos y si salen divididos, el Pacto Unido facilito pone candidato en primera vuelta. O él divide y presenta a sus candidatos y mira en segunda vuelta a quién apoyar. Pero ellos juegan a ganar a primera vuelta porque siguen pensando y sintiendo que pueden lograrlo. Más allá de todo lo que hemos hablado de la administración actual, pues hay que ponerle cuidado a esas segundas líneas, terceras líneas, cuartas líneas. Esa es una estructura multinivel que hoy en día es más robusta. El ejercicio de 2023 nos complementa lo que sucedió en 2022. Así para muchos el pacto no, o los partidos que pertenecían a ese momento al pacto no tengan grandes alcances, pues ya van mostrando la escalada. Eso es un riesgo que tienen muy grande, ¿no? Porque para Ujú. poder ganar en primera vuelta tiene que pasar ese umbral de la mitad de los votos. Pero es un riesgo grande porque si él llega a pasar uno de ellos y resulta que esta ecuación se mantiene así como está, pues es muy posible que el que quede del otro lado, acuérdese que Rodolfo, la fortaleza de Rodolfo era el voto negativo contra Petro, Ujú. con una imagen que no era tan mala, tan caída. Sigamos, Santos. Está ahí, siempre ha estado, es especialista en camuflarse. Yo creo que el rey del camuflaje político en Colombia es el expresidente Juan Manuel Santos. Tiene 5 periodos presidenciales y sigue vigente. Y juega a la derecha, juega a la izquierda, juega al centro. Es el jugador que todos quieren, el ideal. Patea con las Sí, dos y sale corriendo y lo tapa también porque es y bárbaro, es sale corriendo y bárbaro. lo tapa. Sí, sí, sí. Gaviria, pero ¿a dónde lo ves Mm, acercándose ahora? ¿O él se va a quedar ahí a ver qué pasa, ¿no? Y eh, pone sus fichas también igual para poder inclinar balance y decidir. La convención liberal, que se demoró, entre otras cosas, más de como un año, año y medio, presionada por el Consejo Nacional Electoral de mayoría progresista, con amenaza de pérdida de personería jurídica del Partido Liberal, optó, no en su mayoría, pero sí en un amplio margen, en darle el visto bueno a César Gaviria. Ahí hay unos caciques que volvemos a lo mismo, así como está Luis Fernando Velasco en el otro lado. En el lado de acá hay unos personajes que vienen creciendo y que vienen pidiendo pista, unos senadores liberales que decidirán en ese colectivo que se harán, pero ellos son felices en eso, en tomar un punto neutral un tiempo antes y a la hora de la quema se acomodan a donde mejor les convenga. Entremos ahora sí todos, aquí que hablamos de los partidos, porque nos queda por fuera representatividad en el de los conservadores, se nos queda por fuera la U, se nos quedan por fuera Los algunas cositas, verdes. ¿no? Los verdes se nos queda aquí por fuera, que no tienen expresidente, pero que van a ser, va a ser un caudal interesante. Venga, yo le hago una pregunta sobre estos dos expresidentes, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque. Bueno, yo me doy la cucharada. Yo creo que Iván Duque tiene muy poca maniobra hoy en día de mover voto de opinión, porque él termina, digámoslo, también dejando un tema de su imagen, de su gobierno. También le tocó gobierno nuevamente, recordemos, con COVID. Le achacan un poco sus compañeros de camada o de rebaño, que eres el que le entregó la presidencia a Gustavo Petro, que Petro gana es por él. Entonces a él le cuesta mucho trabajo endosar votos de opinión. Yo no podría llegar a asumir que Iván Duque tenga algún votico estructural, de pronto el de la esposa. Termina siendo un líder de opinión, un expresidente, pero no termina con ese, digámoslo, con esa imagen fuerte, poderosa que tienen las otras imágenes que estamos viendo, como Juan Manuel Santos, como César Gaviria, que de todos modos para mí la tiene diezmado, pero es un referente, y sin lugar a dudas el tema de Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo lo castigaría a él muy fuerte en eso. Yo sí le atribuiría temas de Álvaro Uribe. Lo ve en correría, uno lo está viendo que se está moviendo por las regiones del país.
está con un lenguaje mucho más conciliador, está empujando nuevos liderazgos de derecha. Yo lo veo a él sí moviendo sus votos de opinión, que posiblemente es el que trata de contrarrestar un poco más los votos que podrían estar dentro del progresismo. El bloque que formen va a ser interesante. Ahorita están hablando de 9 posibles partidos que ya estén muy alineados en seguir en unión. 9 partidos son 9 partidos, olvídese. Dime. ¿Uribe pone presidente? Hoy en día no, pero tiene también como hablábamos ahora, Gustavo Petro tiene unas moneditas de la balanza y él tiene más que todos. Pero Álvaro Uribe tiene las de él. Tiene las suyas. Y tiene las de él, correcto, y de alguna forma yo creo que él como líder se ha reinventado. Yo me he puesto el ejercicio de escucharlo, de ver nuevamente, y ya se va viendo como que el viejo sabio que sabe las cosas está transmitiendo, no está peleando, no está siendo vehemente como fue en sus años más jóvenes. Entonces esa madurez y ser ese pausado no crea que le va llegando a un público que ve los huecos que puede estar viendo el gobierno actual. Oiga, Entonces, él tiene otras moneditas que la balanza la trata de nivelar. pero a ver, ¿no será que mire, él es el papá, el abuelo, el bisabuelo? ¿No será que también ese liderazgo que no ha podido delegar está opacando un poquito lo que viene, Andrés Manuel? Lo que hay en la baraja de ese grupo. Lo que sucede, estoy también de acuerdo en parte de lo que dice Tomás, es que no se puede desconocer la trayectoria del expresidente Álvaro Uribe, eso ni me faltaba. Obviamente no es la fuerza, el potencial que de hace 20 años, pero hoy en día es la oposición, hoy en día es la antítesis de lo que está sucediendo. Entonces, ese renacer de Álvaro Uribe es el renacer de la derecha también, es el reconocer que la derecha tiene que rehacer el camino y tiene que enrutarse si quiere retornar al poder. Y él es el líder nato, o sea, un líder, por muy bisabuelito que sea, al contrario, la sabiduría que tiene por tantos años es la que se debe tener presente. Entonces, siento que no es que opaque, sino es que los demás liderazgos en esa organización, que es una organización con sus diferencias, pero cada vez más parecida al progresismo, liderado por Petro, entonces son estructuras fuertes. Mira, yo venía pensando hace días cuando me hiciste la invitación, Harvey, yo le decía que el que pone Uribe, decíamos cuando en algunas elecciones Sí, todos nos presidenciales. acordamos en la época de Santos, ¿no? Total, total. Yo siento y con mucho respeto de las opiniones, de pronto puede ser muy pasional. Yo siento que estamos girando y no sé si mi cara es muy expresiva, si es bueno o malo, pero si la derecha no se pellizca, puede haber un giro fuerte en eso y podemos pasar el que diga Uribe al que diga Petro. Y es un tema que muchos, porque tenemos arraigo de derecha, pues de muchos años tradicionales, que hemos estado mucho en esos espacios, desconocemos o minimizamos el ejercicio del progresismo. Pero yo creo que Álvaro Uribe lo ha entendido y por eso el renacer, el reentender, el generar nuevas figuras es porque se requiere ese recambio. Y él lo viene preparando. En algún momento él también tendrá la capacidad y la grandeza de decir, bueno, hasta aquí llegué yo, aquí los volví a enrutar, háganle ustedes. Andrés Y se Manuel, vuelve el eterno líder. Andrés Manuel, lo que pasa es que hay mucha gente sí dice, ¿no? Si el candidato fuera Álvaro Uribe, seguramente el baile sería con otro instrumento. Porque añoramos, Eso. usted sabe que estos son Pero es pasiones, que el emociones. candidato no va a poder ser Uribe. Ahí es donde está el pequeñísimo cambio, porque si fuera Uribe, ¿no? Un tipo que recoge, mire la fortaleza para recorrer territorio, ¿no? Tal. Yo meto algo ahí. Mire que esa añoranza que de pronto se tiene Álvaro Uribe es el hueco que se está generando en el gobierno de Gustavo Petro. Entonces, miren que ahí está la falencia del gobierno actual y la oportunidad que está viendo la derecha en este país. Y solamente les quiero dejar aquí un pique si quiere que pasemos a la otra diapositiva. No hemos Mejor. hablado nada del centro porque ahí no hay nada del centro. Estamos hablando de la derecha y de la Aquí no hay nada izquierda. del centro. Mire, vamos a la otra diapositiva porque aquí están como digamos, como los extremos que se reconocen porque son los que tienen liderazgo presidencial. Bueno, mis amigos, los invito entonces a que escuchemos lo que nos envía el maestro Ángel Becasino. Soy Ángel Becasino.
La lectura del escenario electoral 2026 a hoy, faltando más de un año, es que, en primer lugar, la gestión del actual gobierno ha abierto expectativas de cambio, al tiempo que resucita el deseo de cambio por el cual se votó mayoritariamente en 2022. Lo anterior significa que una parte del electorado sostendrá su deseo de un cambio frente al comportamiento histórico del gobierno colombiano en manos de las élites políticas tradicionales. En tanto, otra parte querrá un cambio respecto al ensayo que ha representado la gestión de Petro. Esta inquietud general explica la ansiedad con que están actuando algunos sectores políticos, de una forma exageradamente anticipada con respecto al 2026, y que permite predecir una campaña muy extensa que polarizará al país, desestabilizando la percepción sobre la gestión de este gobierno. Es decir, frente a un presidente que recurre a la agitación y la siembra de inquietudes golpistas, en medio de la errática o del errático desempeño de algunos ámbitos de su gobierno, los sectores de oposición, que incluyen al comportamiento de algunos medios de comunicación, radicalizarán sus posiciones y el electorado probablemente reaccionará irritado ante el constante conflicto, perdiendo interés en la evolución de las campañas. Lo otro que hay para ver es la composición de los frentes. Evidentemente, la expectativa es de péndulo que lleve hacia un centro con tendencia a la derecha. En la derecha hay una cantidad de, digamos, de intenciones de liderazgo y hay un desempeño de una candidatura que uno en otras circunstancias diría que no era tan viable como la de Germán Vargas. Pero bueno, uno puede estar observando que hay una recurrencia a lo conocido frente a la incertidumbre que genera el panorama general del país. Por el otro lado, en el comportamiento de Petro y su pacto histórico, lo que se ve es, primero, el clima de barricada que se sostiene en el comportamiento de algunos sectores dentro de ese pacto, que impiden consolidar el pacto al nivel de lo que pudo lograr Chávez en Venezuela con el PSUV. Por el otro lado, lo más probable es que la opción fuerte que pueda tener este sector sea hacia el centro. Y en ese caso del centro sí hay opciones competitivas. Es lo que veo. Un centro izquierda, pero que no sea irritante hacia el centro derecha. Ahí es donde veo, por ejemplo, en fin, hay varias candidaturas ahí. Caso muy específico, pues mejor no soltar nombres, pero hay muy fuertes opciones por ese costado. Eso es lo que veo. Pero vamos a la otra lámina porque es muy interesante. Aquí no están todas. Venga, yo le hago una pregunta. Mire, analicémoslas por grupos. Aquí sí están los verdes. Mire, aquí sí está el centro puro. Aquí están organizadas por la izquierda, por la centroizquierda. Este ladito aquí es como centroizquierda. Está el centro, digamos así. Está el centro derecha, la centro derecha, que se empieza a mover por acá y está la derecha, digamos, como la concebimos. Yo no sé si JP Hernández, pues que no es el único directo, aquí yo los puedo mover porque ustedes me dicen, no, no, Arbey, lo acomodaste mal porque los amigos tuyos recomendaron mal, lo podemos mover, pero vamos a armarla Vea, porque luego se viene todos contra Petro, que es algo que han propuesto, a ver eso en qué queda, cómo sería. yo le meto la primera cucharada. Usted no tiene ningún expresidente o líder de opinión arriba como un referente de centro. Esa es una falencia del centro. ¿Sí me entiende? Mire que el análisis ahora fue Juan Manuel cómo juega, Álvaro Uribe, y son los que llaman a agruparse o son los referentes en persona de una tendencia de pensamiento político. Y mire que el centro no tiene esa imagen. Entonces, al final termina siendo la misma Claudia López o la misma Sergio Fajardo y son lo además es el líder espiritual de esa corriente y adicionalmente son los que van a jugar la carta. Entonces, todos los que estén abajo, sumar les va a costar mucho trabajo. Solamente lo dejo sobre la mesa para que se dé cuenta cómo nos vamos polarizando tan rápido por no tener un liderazgo posiblemente de centro en el cual muestre un abanico de mayores colores. La izquierda, ¿cómo la ven?
aquí pusimos según más o menos, según las encuestas, yo Francia Márquez no sé si va a jugar. Hoy en día está, yo la dejaría, no la Ah, descarte, como una candidata, pero que en este momento no despierta, no está arriba. Ya, yo la dejaría abajo. Juguemos hacia los lados y podemos jugar hacia arriba y abajo para que no los desaparezca. dale. Pierda la importancia a ella hacia abajo. Bueno, Yo creo que ya está ahí. aquí tenemos, empecemos de arriba hacia abajo, a Carolina Corcho, pues que sí está ganando un protagonismo. Andrés Manuel, ¿cómo ves el tema ahí? Sí, Estos total. tres, Carlos, Eh, estos cuatro, Carlos Caicedo, Carolina Corcho, María José Pizarro y Gustavo Bolívar. En la encuesta que hicieron los independientes, los encuestadores independientes, en la primera encuesta de hace 6 meses, el que iba arriba, curioso, Carlos Caicedo. Curiosamente, Carlos Caicedo era el que llevaba el mayor porcentaje. Ahora le ganó, en esta que hicieron en diciembre, le ganó Carolina Corcho. ¿Cómo la ven ustedes ahí? ¿Quién es el líder? ¿Quién va a ser el líder o quién podría ser el líder? Sabiendo que falta mucha tela por cortar. Últimamente siento que Susana Muhammad es muy visible para el presidente Petro. No sé hasta dónde le O sea, vaya a Susana la copiar. sacaría de aquí y la iría colocando como por acá. Sí, Entonces sí, se nos sí. baja Pizarro, que hace El un tiempo ejercicio. tiene. Lo que sucede es que entonces Susana y Gustavo Bolívar son funcionarios. Tendrían un tiempo, un término máximo. Si estamos hablando, o sea, a mayo de este año, estaría ya finalizando y definiendo. Pero hay tiempo. Por ahora, digamos que podrían tomar una decisión pueden estar ahí en la baraja. A hoy el análisis de hoy sería distinto porque, claro, la encuesta lo está determinando. Hay un movimiento claro entre Corcho y Carlos Caicedo, pero también puede ser un movimiento preelectoral porque ambos están en precampaña, no tienen otra función diferente sino es, y tienen un caudal, un espacio que lo están generando para al final decidir cuál de esos 9 o 10 o 12 o 14 de la izquierda va a ser el ungido. El tema de Susana es muy interesante, pero para mí el ruido es más local de la COP, que ella hizo presencia y fue visible, que realmente el impacto. Para mí es una precandidata esperando si despierta o no despierta o el famoso fusible que hablamos. Pero es una jugadora sin lugar a dudas y seguramente tiene mucho afecto con el presidente. Pero creo que trataron de utilizar la plataforma COP16 para ella, pero yo creo que en el fondo no la empujó tanto No como le ellos dio, querían en un término, no no le le dio dio. para un tema de impacto nacional. Regional, Venga, sí, aquí ¿qué, la vimos cada 8 días. ¿qué tan real es que Gustavo Petro, y se dicen corrillos, que ha hecho ojitos a Carolina Corcho? El presidente va a tener que pensar en algo, ¿no? Va a tener que tener una persona que atraiga, porque si va y coloca un paquete de esos que no lo carga nadie ni que genera emociones, pues ahí se queda. Puede tener muy buena intención y puede tener, pero la gente tampoco se mueve solita, va a tener que tener a alguien posicionado, va a tener que tener a alguien querido. Es el primer principio del voto, que lo En quiera. esos 9 que están en la franja gris de la izquierda, no los que están en la centroizquierda y no en la izquierda pura, los 9 representan de alguna manera una línea, un ala política dentro de la izquierda, no se repiten. O sea que son representativos de liderazgos y de espacios territoriales y liderazgos diferentes, independientes. Y pienso que ellos están en esa carrera interna de mostrarle al jefe cuál es el que tiene ese alcance que tú dices, quién es el que realmente puede recoger lo que Petro de alguna manera les ha dado o les ha representado, si es capaz de aglutinar lo que Petro le puede endosar y hasta dónde pueden llegar. Esos Bueno, 9 que están ahí, me parece que de alguna manera se lee el país político progresista. No sé, Boyacá, no veo nadie ahí que de pronto pueda haber alguien de Boyacá que represente a la izquierda, que a veces está camuflado en el centro, pero tocaría pensar en el gobernador Amaya, ¿no? Que es sí, muy claro, fuerte el pero gobernador Amaya. Pero venga, le pregunto, pasémonos, porque se nos hace corto el tiempo. Mire, los centroizquierda, Roy Barreras, que podría ser más de acá. Daniel Además, Quintero, que se ha metido ese es Roy Barrera, el experto de moverse de un lado para el otro sin ningún miedo. Puede repetir la carita 10 veces y ponerle una línea así. Ese no tendría problema. Usted lo pone ahí, pero puede que mañana nos termine bajo de Uribe
Mire, una cosa es encargo y votos de elección al legislativo y otra cosa es buscar una identidad y eso va a golpear mucho. Yo creo que él va a guardar algo de coherencia porque él ya está pisando la opinión pública, él ya está pisando los quereres y el favor de la opinión pública y la opinión pública sí castiga. Pero analicemos esto de aquí. Robledo, quiero empezar por Robledo. Robledo está como que no es de acá ni amigo de Petro tampoco es. Por eso está acá abajo. ¿Será que sale de la contienda? No. Para mí él no termina. Listo. Juega, empieza a jugar, se hace sonar, pero para mí no termina. Daniel Quintero, Andrés Manuel. Seguirá en su carrera de promoción, de tratar de posicionarse, pero todavía le falta, todavía está muy biche, todavía O no sea, genera ni siquiera tantos cariños en ese progresismo. En esa posición donde lo tenés me parece oiga, que está muy bien. y no genera tantos cariños empezando en Antioquia, que es su casa, que es No, su no, allá ni cuna. se puede aparecer, dicen Pues que no, él no puede salir a Medellín porque allá lo linchan. Juan Fernando Cristo. Sí. Juan Fernando Cristo hoy en día es un jugador de tal cual centro izquierdo, Ujú. pero para mí él es una figura que en cualquier momento puede estar por debajo de Germán Vargas Lleras, o sea, en cualquier momento puede dar ese giro y Aquí, acercarse a la derecha. Sí, en cualquier momento puede hacer eso. Hoy en día está al otro lado, son gobierno, pero si él no ve que es otra claridad, el brinquito no hasta el otro extremo, pero si hay dentro de ese abanico de blanco, pasará. Luis Fernando Velasco sale de estar acá, que realmente no Ujú. lo consideran de allá, queda acá. Y en esta semana acuerdes lo que dijo Luis Fernando, ¿no? No fui yo el que lo nombré. Voy a ser cruel. Luis Fernando está más abajo de Francia Márquez. Muy posiblemente con el tema de la unidad de riesgo, le falta eso que despierte y sabemos muy bien que en campaña eso va a salir con todas las de la ley. Posiblemente termine muy golpeado. Sergio Fajardo y Claudia López. ¿Él aquí o él aquí? En las encuestas habla de él aquí. Están haciendo lo que les corresponde, están trabajando, lo están puliendo eso porque ese centro es el más grande, pero es el que menos liderazgos tiene. Ya lo decía ahorita Tomás, es que no hay un expresidenciable, entonces es tratando en esa carrera de posicionar a alguien en del centro un poco más arriba. Diría yo que son definitivamente los dos más llamativos del centro. Mm, algunos han hecho una conjetura una figura presidencial, Sergio Fajardo, Vicky Ávila, por ejemplo, que junte una línea con la otra. Pues no sabe qué más pueda pasar y de pronto se junten es con el otro lado, porque por Entonces eso vamos es un rápido centro. con esto para que nos podamos mover y revolver esto como tiene que ser. Alejandro Venga, Gaviria, métale la primera revolcada porque yo no estoy, yo ahí sí yo meto la cucharada, no estoy de acuerdo con nada de lo que acaban de decir. Claudia López está por encima de Sergio Fajardo y yo la pondría en el eje que estás armando más cerca a César Gaviria, o sea, la pondría encima de Juan Manuel Galán. Para mí es la candidata más importante. Voy a decir, ¿por qué? Tuvo cercanía con Gustavo Petro y si Gustavo Petro no termina mal, puede ser recibido por debajo por Claudia López, creería que yo sin ningún problema. O sea, lo recibe y le recibe todos esos votos que estamos hablando. Y ella podría ser un candidato de alguna forma maleable para la derecha no extrema, para esa derecha Vargas Lleras, para esa derecha Juan Manuel, para esa, si me entiende, ella sí eso los puede recibir por encima si Gustavo Petro no termina bien los 2 años. Y si Gustavo Petro no termina bien los 2 años, de todos modos va a tener que buscar dónde esconderse. Yo creo que Claudia López, de ese abanico que hay ahí, es la que más lo puede recibir. Sergio Fajardo no lo va a recibir. Alejandro Gaviria no lo va a recibir. Juan Manuel Galán no creo que lo reciba. Dígame de esos de centro, ¿cuál es la que podría recibir la izquierda y esos votos que tiene la izquierda? Correcto, ella se pierde del centro y se tira hacia la derecha, no se vuelve radical, por eso la dejaría, por eso te digo, como debajo de César Gaviria, como una posición y se vuelve muy atractiva de los votos vergonzantes de la izquierda de estructura presidencial y una Claudia López que no es tan alejada de la derecha no radical. Porque usted también tiene que encontrar en los votos de Petro dónde se van a esconder. Y de ese abanico que usted tiene ahí, dígame en dónde se van a esconder. Juan Manuel Galán y Oviedo. No, Juan Manuel está en su tema, con su cuento, con su partido, haciendo unas figuras Pero no muy le da, simpáticas. está más No le abajo. da, no le da, no le da. Y Oviedo, Oviedo, pues, digamos que él trata
de buscar ser amigable para ambos lados, pero siguen diluyéndose en el centro-centro y todavía no tienen una identidad clara hacia dónde van a identificar. Y ahí no comparto lo que decía Tomás en el sentido de Claudia, porque si algo tienen los dos extremos es que castigan a lo que no muestre de ellos. Entonces, claro, obviamente él habla del centro izquierda o centro derecha, pero ese es el tema de por eso el centro no, como que no hace algo diferente, no se materializa algo especial por esa indecisión, porque el país está, como lo dijimos al principio o hace un rato, está más polarizado que nunca. Bueno, Entonces, es, vámonos a la derecha, pero hay un nombre que me pidieron que no lo conocen, que no se conoce Ujú. mucho, pero que viene con un tema muy interesante y lo coloco ahí pensando en lo que viene, más en lo que es hoy en día. Él estuvo muy cercano a los ejercicios de, digamos, de Rodolfo Hernández, por allá van, están buscando algunos avales, de inclusive una independencia total, así como lo manejó en su momento Rodolfo Hernández. Edisa, médico cirujano, fácil reconocerlo, el color de piel lo da, tiene una historia muy interesante, pero dejémoslo ahí. Ahora sí venimos a derecha y centro derecha y analicemos este paquete como está. Vicky Dávila, María Fernando Cabal, Germán Vargas Lleras. Digamos que estos tres, más que Miguel Uribe, Abelardo de la Espriella, yo sí creo que inclusive está más abajo, pero creo que a Abelardo todavía le falta algo porque aquí hay algo muy interesante de la conexión que tengan con la ciudadanía. El voto de opinión pasa por las empatías y por la conexión que se tenga con las personas. Paloma Valencia aquí se eclipsa con María Fernanda Cabal, no sé, y no logra superarla todavía. Y Miguel Uribe creo que tampoco ha conectado con el país. Creo que a pesar de la fuerza que le han metido, todavía no ha conectado con el país. Y Enrique Gómez, que es un hombre de centro derecha o de derecha, digamos así, pues tampoco ha conectado con el país. Centrémonos, bueno, JP, ahora hablamos, ahora dejamos un capítulo para JP. Yo tiraría a María Fernanda Cabal, no tan arriba, en un punto medio y lo más a la derecha posible. Así como tiene a Gustavo Bolívar al otro lado, haga de cuenta esa misma posición, pero toda a la derecha, a la Cabal. Y pondría a la Paloma al lado de María Fernanda, ahí donde la tenés, lo bajaría. Y a él lo pondría en la mitad de las dos. Y a Vicky Dávila la pondría en este momento por encima de María Fernanda Cabal y también lo más a la derecha posible. Y le voy a decir lo siguiente, y Andrés lo dijo en una discusión ahorita con el cuadro inicial. Los extremos se parecen. Petro se demoró 3 elecciones para entenderlo y Álvaro Uribe Vélez ya entendió que siendo extremo no va a ganar. Y los centros saben eso. Entonces yo cuando tiro el candidato hacia el extremo lo veo tan radical que este país no está listo para un radical puro. Se lo dieron a entender a Gustavo Petro todas las veces hasta que él entendió y cambió el discurso y lo moderó Bueno, de y de Germán la Vargas, derecha pura. ojo, hay Yo algo que eso tenemos, lo tiraría hacia acá. Eso, lo voy acercando por ahí. pisa acá, no creo. Por ahí, sí, pisa, pisa, Pisa. pisa, pisa, Bueno, pisa, pisa. hay algo que lo escucha uno mucho, ¿no? Una cosa es la opinión pública, una cosa, y otra cosa es que esté preparado para ser presidente. Todos dicen, Germán Total. Vargas Lleras tiene el país en la cabeza, sería un excelente estadista, pero la opinión pública lo castiga permanentemente, lo castigó la elección pasada. No sé en esta, ¿qué estás percibiendo? Tú que manejas las encuestas, Mira, yo te voy a resumir en algo. Yo no creo, y eso lo discutí hoy también con alguien que estamos hablando de temas electorales, yo no creo que Germán Vargas Lleras vaya a ser el presidente de Colombia, pero es otro de los que tiene moneditas de oro dentro del bolsillo y va a volverse a medir cuando él vuelva y mida Senado y Cámara y una parte de eso lo vamos a tener que tener en cuenta, pero son votos muy estructurales porque él después cuando se lanzó a la presidencia no le endosaron ni un votico de todos sus senadores que logró meter en ese momento. porque no No le calaba en la endosaron opinión, nadita. porque no calaba en la opinión Correcto, pública. correcto, pero tiene un votante hoy en día y es atractivo para un votante que no le gusta tanto la imagen de la derecha pura Álvaro Uribe Vélez, la cabal pura, entonces él tiene un poquito él tiene un poquito de de no ser puro y atrae y vuelve y para mí, él vuelve y se le mete las manos al bolsillo y tiene también unas moneditas que pueden ser muy interesantes hacia dónde va a poner a jugar cuando él no sea o no sea un alfil de él, que yo creo que él sí va a tratar de hacerse sonar y ser él la figura, que al final se va a dar de baja. Andrés Manuel, disculpa. Hasta lo que haces con el movimiento de la lámina que los llevas y los traes y la línea arriba que ya la definimos, siento que definitivamente ese ajedrez político que estamos jugando ahí con ellos, hay que entonces entrar a definir
cuál es el alfiz, cuáles son los caballos, qué figura tiene alguno especial. Y siento que entre todos los que hemos tocado, sigue como que sí y no. Roy Barreras, aunque estamos en la derecha, siento que, como lo dijimos ahorita, es capaz de que se puede colocar hasta cercanito otra vez debajo de Uribe Vélez, dijo Tomás en un momento. Entonces, siento que el mapa y de pronto el silencio, entre comillas, que tiene Roy es preparándose para tomar la decisión y salir con bombo y platillos a aspirar. Él no tendría problema renunciar a lo que tiene, porque se puede dar el lujo de que ya está por encima del bien y el mal en Él muchas tiene de su esas cosas. partido, ¿no? La Fuerza de la Sí, Paz, claro, claro, también. claro, tiene su partido. Pero obviamente él entiende que así como lo colocaste hacia el lado izquierdo es porque él entiende que allá es donde puede sumar más posibilidades que al otro lado. Pero puede ser ese espacio. De la derecha pura, siento que el espaldarazo estadístico o de que se da hoy a Vicky Dávila es la demostración de que no hay un liderazgo suficientemente amplio. Lo que hay es un grupo muy selecto que suma votos, que da una estabilidad electoral, que tiene una lista al Congreso, al Senado, pero que no da para un presidenciable. Para la muestra está que al lado de Uribe está Iván Duque, o sea que el grupo puede colocar cualquiera de ellos. Y da lo mismo, porque así lo ponga arriba o abajo, hasta yo creo que Abelardo ve eso, de la Espriella ve eso, no es que aquí cualquiera puede ser presidenciable, entonces, ¿por qué yo no lo puedo ser? Y yo tengo discurso, yo tengo manejo de espacio, de Pero público. no han conectado con la opinión pública, Ninguno, porque son Andrés muy Manuel. similares, no son No han candidatos conectado. netos, no tienen el filo de ser candidatos presidenciales. Y vuelve, hacemos el paralelo con la izquierda. Les pasa lo mismo a los 9 o a los 10 de la de allá. Pero a diferencia está Germán Vargas y a diferencia está Roy Barreras. Tienen recorrido, dice, utilizo las palabras de Tomás, tienen sus moneditas, algunos más que O otros. sea, Roy Entonces, Barreras, sí, ya yo lo me lo subo más. subiste por acá, por este Sí, sí, lado, sí. emparejaste aquí. Y Germán Vargas Lleras, entonces, ¿cómo En ves lo de Germán conclusión, Vargas? En conclusión, ¿yo qué veo ahí? Que volveríamos a un esquema, bueno, digamos que Petro no estaba por fuera de él, pero no vamos a tener una figura muy novata, muy nueva en el escenario político, porque la coyuntura exige que haya un recorrido, que haya un bagaje y que tenga la capacidad y la posibilidad de tratar de recoger de donde no tengo. Si soy de la izquierda, de la derecha. Si soy de la derecha, un poquito de la izquierda o del centro. O sea, necesito a alguien muy político. Y entre esos están esos cuatro que están allá arriba. Roy, Sergio, Claudio López y Germán Vargas. Pensaría que sin entrar a resumir ni a descartar a nadie más, tienen una gran diferencia contra el resto. ¿A quién le puede poner los votos Gustavo Petro y la izquierda? Porque ojo, ojo, que ese paso va a ser bien complejo. ¿Cuál de los cuatro, que los cinco que estás mencionando con Vicky Dávila acá, podría recoger los votos de la izquierda? Cuando yo hago algún análisis, hago ley de descartes. ¿A quién no? ¿A No se quién lo no? voy a dar a Listo. Germán Vargas. A Germán Vargas no. No, a Listo. Sergio Fajardo, lo dudo porque pensaría que sí es posible que lo dé a Claudia López y pensaría que sí es posible que lo dé a Roy Barreras. Sin lugar a dudas, yo tengo un ruido por publicaciones, por imagen, por recorrido, por tipo de conversación que están teniendo. A mí el tema de Carolina Corcho me llama mucho la atención. Yo creo que hay una narrativa montada detrás de ella y yo creería que puede terminar siendo la figura, que para mí es esa. Y si no le va a cuajar a ella una de sus entrañas, yo me la juego con Claudia López. Yo me la juego con Claudia López. Si la primera vuelta no es con la fuerza que ellos esperaban, no ven eso claro, y es Claudia López con la que tienen que competir o se le queman, o Claudia López la que pasa segunda vuelta, yo creo que Claudia López es la más atractiva para irle a decir, venga, ¿cómo hacemos? En esas variables no veo ni conservadores ni la U. Y aunque sea un representante, porque son 2,5, 3 millones de votos que suman. Bueno, menciónelos. No, no, pienso que las cabezas Quién visibles. podría ser No, conservador? Efraín Fincho está generando una sinergia alrededor del Partido Conservador muy importante que no se veía hace muchos años en el Partido Conservador, que es importante no descartarlo. No es el todo, el Partido Conservador es No una está colcha de marcando pedazos. Andrés Manuel, es lo único Sí, sí, te entiendo también. como Pero me presidenciable. parece,
pero me parece que lo que estás diciendo puede Pero es ser, que ¿no? no les da como presidenciable, pero ese punto de opinión en esa lectura sí podría estar a la altura de un Enrique Gómez, pienso yo que un JP, o sea, es una colectividad que me parece que al no estar ahí Importante, presente, y lo mismo pasa importante. con la U, ¿no? ¿Y hacia Entonces, dónde van? ¿Hacia dónde va la U? ¿Hacia dónde van los conservadores? ah, ¿Dónde caerían más fácilmente de estos cuatro, cinco que tenemos aquí arriba? pues imagínate que hay unos conservadores que parecen progresistas y eso se está viendo, es muy complejo, ¿no? Ambos partidos son muy cómodos, ¿no? Muy acomodados. Entonces, a ver hasta dónde funcionan como colectividad o hasta dónde se van por esos liderazgos individuales. Viene Tocompé, todos contra Petro, lo propuso Vargas Lleras, lo han propuesto varios, supuestamente como una fórmula para poder derrotar esa capacidad que tiene Gustavo Petro. Pero se nos va a quedar para la siguiente charla. ¿Tocompé es posible? ¿Se pueden unir? ¿Quiénes se pueden unir? Yo se lo digo muy facilito. ¿Usted aquí dónde le pasaría una línea transversal? ¿Dónde se la pasaría? Yo se la pasaría entre Sergio Fajardo, Alejandro y mi amigo Eddie. O sea, por ahí por donde Fajardo pasa, Fajardo no se va para allá, Alejandro Gaviria no se va para allá. Ahí la compondría yo. Y estos son los que estarían en contra de Petro. Este es el Tocompé. Sí, Bueno, pues mire, Alejandro Gaviria está con Pero una pelea casada, Fajardo tiene una peleita sí, casada. la tiene casada Andrés yo, Manuel. si eso llegara a suceder, definitivamente los datos que tenemos están equivocados, porque significaría que tanto la derecha y parte del centro sentirían tanta amenaza del progresismo de la izquierda hoy que los une, los junta, los reúne por primera vez en un solo bloque. Eso significaría que inconscientemente sí estaríamos aceptando el crecimiento y la potencia que está generando el progresismo de alguna manera para evitar un golpe de suerte o una situación inmanejable en un proceso electoral. Andrés, Bueno, tenés toda la razón y ese miedo está. Y ahorita lo hablábamos con Harvey. El que más votos tiene en este momento se llama Gustavo Petro. ¿Cómo no le van a tener miedo? va a entrar a jugar ahora con Petro lo que antes era el voto en contra con Uribe, ¿no? Lo que oliera a Uribe lo votaban del otro lado. ¿Será que esto pasa con Petro? ¿Cómo estamos unidos, pegados, adheridos? O sea, ¿cuál es el hilo conductor más allá de ese miedo? ¿Quién nos lidera al lado de acá? ¿Quién nos jala al lado de acá? Y discúlpame, pero al otro lado están listos, a pesar de que están desunidos y que son 9, 10, yo no sé cuántas organizaciones, de alguna manera siguen un hilo, todos. Acá la extrema derecha lo hace, pero el centro no. Entonces, la idea es que el centro le sume a la derecha para poder que le haga contrapeso al progresismo. Si no, va a ser muy difícil. Ya lo estamos viendo al Bueno, final. hay dos miedos que están trabajando, ¿no? Y se va a ver. Es el miedo a que regrese Uribe a la derecha otra vez, y así lo están vendiendo. Por eso, Gustavo, digamos, la colectividad de Gustavo Petro no ha dejado morir ese nombre de Uribe. No lo han dejado ir a descansar al viejo. Ni más faltaba. No, no, claro. Ni Ahí lo tienen ni en quiere primera línea. descansar. Eso es correcto. Pero del otro lado está el hilo del miedo a que Gustavo Petro continúe y esto se vuelva como Venezuela, porque todavía, mire lo que está pasando en Venezuela. Vamos a ver cuál narrativa va a prosperar. Y dejamos el Tocompé, en una próxima charla arrancamos con él. Nos queda pendiente cómo va a terminar el gobierno nacional. Por eso mismo que estamos hablando de la misma fuerza que podría llegar a tener Gustavo Petro en este momento como un jugador electoral, como un presidente de la República con un caudal electoral que no se puede desconocer. Y el cómo termine va a ser un factor muy importante y crítico para el tema de, el progresismo continuar en el poder. Sí, el tiempo, a pesar de que estos análisis son necesarios e importantes, pues se va decantando en la medida que nos acerquemos a las fechas, a esas fechas de corte. Este mayo de este año tenemos unas primeras fechas de Toma. corte por el término de inhabilidades, entonces ya decantaremos funcionarios públicos ya en el tema electoral. Tendremos también el tema de consultas internas de partidos. Eso también es un ingrediente adicional que sin ser el candidato ideal, pues de pronto recibe el espaldarazo de la colectividad y pues supongo que la gran mayoría aceptará eso como siempre sucede y otros decidirán no aceptarlo a pesar de que de boca para afuera lo hagan. Coincido con Tomás en que ese abanico tiene que irse cerrando y es muy posible que de pronto terminemos en un número mucho más pequeño, en 3 o 4, porque estamos en un grado
el Tocompré, es que contra Petro. Entonces terminaremos con Todos contra Petro. Por ahí hablan ya de Tocompré. ese tema. Pobrecillo, hombre. Entonces terminarán con unos números de candidatos mucho menor, porque pareciera que estamos con una tendencia a estar más polarizados que nunca, ni siquiera en segunda vuelta, porque así nos lo pide la ley, dos candidatos, sino que de pronto desde primera vuelta vamos a estar muy polarizados. Bueno, perfecto. Yo cierro diciendo, mire, las campañas se adelantaron, buscando conocimiento y buscando opinión. Y van a ser campañas de un proceso muy largo de posicionamiento para llegar a proselitismo. Eso es lo que normalmente se hace. Se posiciona y se va posicionando un nombre para poder tener el querer, el conocimiento y después del conocimiento, la favorabilidad. Y ya en el ajedrez político va a funcionar mucho el voto en contra. Obviamente la izquierda no va a querer o va a votar en contra de un pura sangre de la derecha. En la próxima arrancamos un poquito más juiciosos con quitar fotos de ahí. Y vamos a tener una con los senadores, ¿no? Esa es un poquito más avanzada, con las listas a Senado. Mis amigos, bendición y hasta Muchas luego. gracias. Muchas gracias por la invitación, Andrés, un gusto. Gracias, Tomás. Igualmente. Chao, Bueno. Harvey.